Bueno, vaya dos tiempos tan distintos, ¿no, Joseba? Sí, sí, ha sido muy diferente, ¿no? La verdad es que bueno, habíamos planteado pues un plan de partido, pues tener superioridad nosotros atrás con los dos puntas del Amore, a pesar de tener inferioridad nosotros por dentro, tampoco pensábamos que no iba a haber muchas combinaciones, como así ha sido, bueno, y luego el 3 para 3 arriba, intentar, sobre todo en las transiciones, hacerles daño, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final la jugada del primer minuto también te condiciona, ¿no? Pero bueno, más allá de eso no hemos estado bien, hemos planteado una cosa en el primer tiempo, evidentemente no ha salido y hemos hecho un cambio en el descanso, también hemos cambiado el sistema, hemos cambiado también la forma de jugar y nos ha ido mucho mejor, ¿no? Es verdad que al final visualizas o planteas un partido, evidentemente pues no ha salido como creíamos y hemos rectificado y la verdad es que ha ido mucho mejor. La pena es que no nos ha sido suficiente como para sacar algo. La sensación es que le ha costado más al Bilbao Athletic adaptarse al terreno de juego. ¿Tú crees que ha influido? ¿Que era la Morbieta que lo conocía? A ver, al final es un poco siempre, parece como excusa, no. El terreno de juego el primer tiempo y el segundo tiempo era igual. El Bilbao Athletic no era igual. Y bueno, y al final, pues bueno, hemos hablado en el descanso para cambiar. Bueno, sabíamos que teníamos que cambiar muchas cosas. Sabíamos que la Morevieta es un equipo muy cómodo, que va muy bien a las disputas aéreas, acompaña muy bien, de hecho esas segundas jugadas normalmente son ganadores y, bueno, y en el primer tiempo así ha sido, ¿no? Pero en el segundo tiempo ha sido todo lo contrario, hemos hecho el gol y hemos generado bastantes situaciones de peligro, también un gol anulado que podía haber sido el empate a 2 y de todo se aprende, ¿no? Tenemos dos ejemplos en un mismo partido de lo que no debemos hacer y de cómo debemos jugar, ¿no? 3 pies, pero que bueno, clasificatoriamente tampoco es tan trascendente, ¿no? Por las diferencias que hay ahí. A ver, está claro que a todo el mundo le está costando ganar, ¿no? Bueno, veníamos de una racha buena, de 6 partidos sin perder, más allá de la racha en cuanto a los resultados. El equipo estaba dando sensaciones buenas, como hoy en el segundo tiempo, pero al final ese primer tiempo pues nos ha condenado a la derrota, ¿no? Es verdad que bueno, también pues, siempre que se pierde pues parece que la valoración tiene que ser del todo mala y bueno, yo creo que esto nos va a ayudar a tenerlo un poco de espejo, ¿no? de cómo no debemos de jugar y de cómo tenemos que competir y bueno, de todo se aprende, ¿no? El fin de semana que viene vuelta a Lezama, Real Unión, un equipo histórico que siempre quiere estar por arriba pero que las está pasando canutas. Sí, bueno, han tenido cambio de técnico, será un partido diferente, pero bueno, hay que saber jugar todos los partidos, ¿no? Es verdad que bueno, que nosotros en Lezama pues nos encontramos cómodos porque bueno, que tenemos un campo que nos va muy bien a nuestro juego y bueno, primero descansar, recuperar porque los chicos hoy se han pegado una paliza muy grande por el ritmo que ha tenido el partido y también pues por lo pesado que estaba el campo, que eso al final pues las piernas lo notan, ¿no? Recuperar bien y bueno, luego preparar ese partido a conciencia y bueno, y ojalá pues que podamos hacer una buena semana para volver a ganar, ¿no? Que al final que es lo que todos queremos, ¿no? El sabor de la victoria pues siempre es especial.